Eh, Creo que la última diapositiva que vimos la clase del martes fue esta, ¿no? Correcto. Bueno, y en este punto convenía repasar un poquito las leyes que regulan, digamos, la transmisión de caracteres de padres a hijos y obviamente las leyes de Mendel. Este, y acá, bueno, pusimos en esta diapositiva la figura de Mendel y, digamos, si bien tenemos que conocer las leyes de Mendel que siguen vigentes en gran parte, vamos a ver que hay algunas excepciones a las leyes. A continuación lo vamos a explicar. Y por otro lado, cuando Mendel amplía sus ensayos, se encuentra que esos cálculos que le permitían calcular la cantidad de fenotipos que él observaba y que eran matemáticamente invariables según las relaciones de dominancia-recesividad, que en suerte le tocó evaluar a él, porque vamos a ver que no siempre los genes se relacionan por ese tipo de relaciones de dominancia-recesividad, y le tocó aparte trabajar con plantas diploides, o sea que tenían solamente un par de cromosomas homólogos. Pero cuando, bueno, le puede ocurrir a cualquier científico, cuando empieza a encontrar datos que no coinciden, lo que hacen es decir, bueno, salió mal el experimento, los borramos. Bueno, un poquito para que sepamos también valorar lo que es el trabajo científico, que no es más allá de lo que puede ser el trabajo de cualquier ser humano, con sus pros, sus contras, sus miserias, sus limitaciones. Bueno, por eso lo quería poner, digamos, ¿no? Acá lo que dice es que este, seguramente algunos datos finalmente los ignoró Mendel. Recordando entonces las leyes de Mendel, dos de las tres, este, ¿no? Él de alguna forma aportó al conocimiento de la herencia la idea de que había este, factores que se daban y que permanecían en los descendientes por más que no se manifestaran. ¿Sí? Es lo que se llama la herencia particulada, porque acuérdense que en ese momento, estamos hablando del siglo XIX, se pensaba que las características de padres y hijos se mezclaban, se fusionaban en sus descendientes y, digamos, aparecían características nuevas que eran como el promedio de los padres. ¿Sí? Mendel entonces lo que logra demostrar es que los factores se mantienen aunque no se expresen. Y podrían expresarse en generaciones de los nietos o los bisnietos, digamos, en generaciones posteriores, porque quedan como enmascarados esos caracteres cuando el carácter es de tipo recesivo, ¿no? Y solamente se expresa en condición de homocigosis, es decir, cuando los dos genes, los dos alelos, presentan la misma información. Esta diapositiva creo que la vimos. Si alguno quiere que volvamos a comentar algo, lo hacemos. Profe, y en el caso de las plantas intersexuales, Intersexuales. claro, que tengan dos sexos, digamos, No, En la misma decimos, planta. en la misma planta, sí. sí, muchas flores son hermafroditas. Claro, sí, por eso, hermafroditas. No, no, ocurre lo mismo, digamos. Estas plantas seguramente son de ese tipo. Sí. Eh, El, Algunas ¿Puedo plantas, hacer un comentario? ya que está, digamos lo siguiente, digamos, hay flores que son hermafroditas que tienen los dos sexos de la misma flor, caso de la soja. Otras plantas tienen los sexos separados, por ejemplo el maíz. La panoja representa la flor masculina que produce polen. En cambio, los óvulos que dan lugar al fruto, en el maíz está en la espiga, que está en la axila de las hojas.
¿no? Que se transforma en el choclo que uno come después, o que sirve para sembrar nuevamente el campo. Y hay otro tipo de plantas que tienen los sexos en pie separado, es decir, en plantas separadas. Por ejemplo, la casuarina tiene plantas macho y plantas hembras. Claro. Em, o sea, esta diapositiva que se presenta acá está mostrando lo que pasa con la expresividad de un gen. Y para que se exprese solamente el gen blanco, en este caso debería ser solamente ambos homocigota recesivo. Lo que pasa con las plantas que poseen el mismo sexo, perdón, que son hermafroditas, es, digamos, en este caso, estas son flores hermafroditas, y se pudo ver esta expresión de los genes. Entonces, esto es una teoría básica de Mendel, y después cada una de las cosas que voy a estudiar particularmente en la genética de, de las plantas o de los animales o de cualquier especie, siguen estas leyes, pero para cada uno de los genes. Entonces, eh, se va haciendo cada vez más complejo. Ahora la pregunta es si se cruzan, las plantas se cruzan a sí mismas o no, porque en ese caso, por ejemplo, ahí dice autopolinización, es que la planta se cruzó consigo misma. Son, Igual hasta ahí es donde le vamos a dar, me parece no los compliquemos más porque más adelante van a tener genética y ahí sí les van a dar las complicaciones que no queremos darle ahora, porque ahora lo que necesitamos es que entiendan más o menos cómo funciona para que entiendan cómo funciona la evolución. ¿No? claro. Unas cositas que después las vamos a ver todas juntas, los nombres difíciles. Un gen es una secuencia de ADN que codifica para la síntesis de una proteína. Y alelo le llamamos a las distintas alternativas de ese gen que determina una característica que puede haber dentro del organismo o de la población. Es decir, por ejemplo, para este caso tenemos dos alelos diferentes para el color de las flores. O sea que son genes muy semejantes, pero varían justamente, o sea, codifican para la misma información, color de la flor, pero tienen alguna diferencia que hace que uno determine el color rosa y otro el blanco. Son dos genes, o sea, llamamos dos alelos. Como vamos a ver un poco más adelante, dentro de la población puede haber más de dos alelos. Eso se llama alelos múltiples, que eso no lo consideraba Mendel. Puede haber otro alelo dentro de la población que codifique para flores verdes. Bueno, ahora lo vamos a comentar también eso. Claro. Profe, lo que no me quedó claro bien es si este esquema de segregación es para qué tipo de especie es, o si solo es para flores, o si No, en para mamíferos. principio, aún hoy sigue siendo útil para cualquier característica heredable. Funciona así para Ok, nosotros. ahora sí. Funciona Sí, exactamente igual así para nosotros, los humanos. Somos diploides. Funciona igual. Ok. Gracias. Una pregunta, un alelo es una secuencia del gen que codifica para un aspecto. Entonces cada flor tiene un alelo de madre, digamos, y otro de algo así. sí. Sí, Exacto. acuérdense que, por ejemplo, a ver, en el cariotipo, el ser humano tiene 23 pares de cromosomas. En cada par de cromosomas, una parte vino del padre y otra de la madre. Ahí están los alelos Mezclados. para cada característica. Todas las combinaciones posibles. Sí, un alelo es una versión de un gen. Es como si fuera, yo tengo la primera edición del libro tal y vos tenés la tercera edición. Hay algunos cambios menores y son distintos, pero
en la población a lo mejor puede haber, no sé, 5, 6, 7, 10 alelos distintos y a vos te toca, a cada uno de nosotros nos tocan 2, uno del padre y otro de la madre, de un conjunto que puede ser mucho más grande de 2 en la población. No sé si los compliqué. Y funciona así en los seres humanos también. En síntesis, esta diapositiva es el caso más sencillo de cruzamiento de genes. Es el caso más sencillo porque de 2 colores solamente podés tener dos posibilidades de colores. Después vendrían los casos más complejos, por ejemplo, Pero si ni los cruzamos veamos. y van a ver rojos, van a ver rosados, y van a ver blancos, y van a ver diferentes tonos. O sea, esos son casos mucho más complejos de combinaciones. Lo Este es el verán caso en más genética. sencillo, un color u otro color. Después vienen las complejidades que van a estudiar con la materia que corresponde, que es la genética y el mejoramiento, tanto animal como vegetal o de cualquier especie. Pero todos siguen los mismos principios basados en las leyes de Mendel. Eso es lo que hay que extraer de este punto. Perfecto, Nicolás. Bueno, acá justamente en esta diapositiva lo que queríamos mostrar es que si bien siguen vigentes las leyes de Mendel, que él solo consideraba la relación entre 2 alelos y uno era dominante y otro recesivo, si bien eso se mantiene para muchas situaciones, bueno, existen algunos nuevos estudios que ponen en evidencia otro tipo de relaciones entre alelos. Por ejemplo, existe el caso de lo que se llama la dominancia incompleta. Entonces, cuando se juntan los 2 alelos, no predomina uno o el otro. Ninguno es dominante. Es decir, en el heterocigota, donde están presentes los 2 alelos, se expresa un fenotipo intermedio. En el caso de esta flor de boca de dragón, es una planta, lo que ocurre es que cuando se juntan los 2 alelos en el fenotipo heterocigota, aparece un color intermedio, que no es ni rojo ni blanco, es rosado. Bueno, son situaciones que no las pudo conocer Mendel, que tampoco son tan generales, digamos. Están presentes en algunas situaciones, pero de alguna forma limitan el alcance de las leyes de Mendel. Otra situación. El ejemplo lo podemos encontrar en el tipo sanguíneo. Sobre todo es más fácil de verlo, también digamos, en la clasificación más conocida de la sangre en A, AB, B o 0 o grande. Pero está más claro en otro tipo de clasificación que no es habitual, pero que también es importante, que tiene en cuenta la superficie de los glóbulos rojos, que se llama los grupos sanguíneos M y N. Bueno, bajo esa clasificación hay 3 grupos sanguíneos. Cuando, digamos, o es M o es N, pero cuando están los 2 presentes, o sea, en el genotipo heterocigota, lo que se hace es un nuevo grupo sanguíneo. Se expresan los 2 caracteres, M y N. ¿Sí? No hay forma intermedia, no hay uno que domine, ¿sí? Se expresan los 2. A eso se le llama codominancia. Los 2 dominan. Bueno, otra situación que de alguna forma limita las leyes de Mendel, bueno, presenta excepciones. Hay muchas características que dependen de una secuencia de genes. No solamente de un gen, sino depende de varios genes. Si alguno de esos genes está ausente o no se expresa,
la característica no se activa, ¿sí? No se presenta. Es otra situación que se da en la relación entre genes. Tenés como varios genes necesarios para que se termine de expresar una característica. Con colores ocurre eso. Y finalmente, y esto también es muy, del punto de vista agronómico es fundamental, es que la expresión de una característica, sobre todo las que son de relevancia agronómica, como puede ser la velocidad de crecimiento de los animales, de las plantas, el peso de los animales, el rendimiento de los cultivos, dependen de muchas características. Entonces, a eso se le llaman alelos asociativos o asociados. Bueno, otro tema es que, como dijeron antes los compañeros, que es muy común en las poblaciones que existan, aún en los organismos, en poblaciones de organismos diploides, o sea que tienen los dos alelos para cada característica, ¿sí? Como el ser humano, como el trigo común, el maíz, bueno, es que en las poblaciones haya más de dos alelos, ¿sí? El organismo tiene solamente, es 2N, es diploide, pero en la población, para esa característica, puede haber más alelos que dos. A eso se le llama alelos múltiples. Esto no altera grandemente las leyes de Mendel, pero evidentemente no es exactamente lo que Mendel pensó. Entonces, entre esos alelos se pueden dar distintas situaciones. Hay alelos dominantes, alelos recesivos, y hay también situaciones de codominancia. Y eso lo podemos ver fácilmente en el grupo sanguíneo más habitual, que, digamos, que es el A, B, AB y 0. Son los 4 grupos sanguíneos que tiene la mayoría de la población humana. Algunos autores dicen que también hay otros grupos sanguíneos, pero que son raros o escasos. La mayoría de la población tiene 4 grupos sanguíneos bajo esta clasificación. Antes le había hablado también de que hay otras clasificaciones de sangre. Bueno. Y bueno, la diapositiva lo que muestra es que, por ejemplo, A y B son codominantes entre sí, ¿sí? Pero dominan a su vez al grupo 0. O sea, si A está junto con B, hay codominancia, es un grupo distinto. Los dos se expresan. Si están con 0, dominan, entonces se expresa el grupo sanguíneo A. Si B está con 0, lo mismo. ¿Quiénes tienen, digamos, el grupo sanguíneo 0? Aquellos que genéticamente tienen ambos genes que codifican para el grupo 0. Profe, ¿podría Sí. repetir lo de los que tienen el tipo 0? No entendí muy bien. O sea, ¿tienen los dos tipos, o sea, el A y el B juntos? Mira, ahora creo que tengo una tablita en la siguiente que está más claro. Mira, ahí está. Acá no voy a simplificar un poco las cosas porque en realidad digamos, el A y B se refiere a los antígenos de ciertas partículas que están en la superficie del grupo sanguíneo. No voy a meterlo, voy a simplificar un poquito, pero digamos, a ver, hay 4 grupos sanguíneos, que sería el fenotipo, el carácter observable. Ahora, para esos 4 fenotipos puede haber más de un genotipo. Por ejemplo, para el grupo sanguíneo A, el genotipo puede ser A o A0. A es dominante respecto al genotipo 0 o grande, porque he visto que, digamos, el 0 también algunos lo expresan como O mayúscula. El B, grupo B, el fenotipo B,
está determinado también por 2 genes. Cuando B es homocigota, o también cuando en condición de heterocigota está con el 0, porque domina el 0. ¿Sí? El genotipo A y B son dominantes respecto al 0. Son codominantes entre sí, y finalmente, para que se exprese el grupo sanguíneo 0, tiene que haber homocigota del carácter recesivo, que es 0,0. ¿Preguntas? ¿Ayudó un poco o confundimos más? Sí, algo entendí. Tengo una pregunta que... Esto tiene que ver con el tipo de donación de sangre que, por ejemplo, los que tienen grupo 0 no pueden recibir otra sangre que vendría a ser del tipo A o B, o no tiene nada que ver. Y sí, claro. Profe, tengo una duda. Por ejemplo, cuando a la hora de que, bueno, una mujer queda embarazada y tiene grupo factor 0, no sé si nos vamos un poco del tema, pero es una duda que... Y nos vas a meter en problemas. Sí, también el factor tiene que ver, RH positivo, negativo. Pero bueno, Eso pasa porque los problemas de compatibilidad suceden porque estos son grupos antígenos. Es decir, que si el cuerpo reconoce como un antígeno extraño, va a... se me fue la palabra. Si lo producir reconoce como un anticuerpos, cuerpo, como a rechazarlo. los anticuerpos van a liberar una respuesta inmune y eso va a jugar en contra de la transfusión sanguínea. Si son compatibles, entonces la respuesta inmune no va a ser de tipo agresiva, sino que va a ser de aceptar a estos tipos sanguíneos. Ahí vienen los problemas de transfusiones sanguíneas. Antes de que se supiera todo esto de las transfusiones sanguíneas, lo que generalmente las transfusiones resultaban en muerte, porque no se conocía estas compatibilidades y falta de compatibilidades. Las combinaciones posibles son varias, así que eso, digamos, se estudia en la parte específica de la medicina. También en la veterinaria, por ejemplo. Pero ahí se complejiza más porque los animales tienen otros tipos de grupos sanguíneos y las combinaciones son más. Bueno, Profe, ¿pregunta? sí. ¿Los términos homocigota y heterocigota? Homocigota era cuando los 2 alelos son iguales. Los 2 genes son iguales para esa característica. Heterocigota cuando tiene información diferente. En la diapositiva que tenés delante, grupo AA es homocigota porque los 2 alelos son el mismo, son iguales. A0 es heterocigota porque tiene en cada uno de los cromosomas homólogos, tenés un alelo en uno y otro alelo distinto en el otro. Eso es heterocigota. Listo, gracias. Perdón, profe, ¿y si fuera uno dominante y otro recesivo, sería heterocigota? Pues no son el mismo alelo. ¿O sería homocigota? No, si tenés, perdón, pero si vos tenés 2 distintos y uno es dominante y otro recesivo, sos heterocigota por definición, porque son distintos. Listo, gracias. Bueno, acá hay otra situación también que escapó, digamos, a lo que puedo observar Mendel y que, bueno, se estudió a posteriori, es que muchos organismos, esto, digamos, en animales también, invertebrados, y en las plantas también es más frecuente la presencia de organismos que no son diploides. Tienen más de 2 juegos de cromosomas homólogos. ¿Sí? Digamos, un juego de cromosomas venía del padre, otro de la madre. En general, el ser humano y bueno, la mayoría de los organismos son diploides, por lo menos organismos superiores, y muchas plantas también. Pero entre las plantas también se observa
que por ahí existe lo que se llaman organismos poliploides. O sea, que pueden tener 4, 6, 10, hasta 12 cromosomas equivalentes para homólogos. De modo tal que esto a veces también son inducidos. Hay sustancias que producen poliploidía, como la colchicina, que lo emplean para mejoramiento vegetal. O sea, tratan de transformar el genotipo de alguna planta para, si bien no es dirigido esto, esperar que en ese cambio aparezca alguna característica diferente que mejore el rendimiento, la resistencia a alguna enfermedad, ¿sí? Mayor resistencia a la sequía. Bueno, entonces simplemente poner esto, ¿no? Que digamos, existen también organismos tetraploides, hexaploides, ¿sí? Aunque lo más común, como el ser humano, somos diploides. Solo son haploides, para recordarlo, las gametas masculinas y femeninas. Eso se obtenía por meiosis, que daba 4 células hijas con la mitad del número cromosómico. Esto permitía que cuando se unan, el huevo cigota, ¿sí? El óvulo fecundado, recomponga el número de cromosomas de los padres, que era 2N, era diploide. Bueno, y justamente pongo esta diapositiva porque pensaba que iba a haber dudas sobre algunos términos, así que esto es como para repasar algunas cosas ya han preguntado recién, un poco para revisar las definiciones, ¿sí? Así que, si quieren me detengo, no digo nada, cada uno lo lee, y donde hay dudas las discutimos. ¿Se puede detener un segundito, profe? Así lo transcribo, digamos, algunas cosas. Aparte. Profe, ¿y ploidia qué es eso? Tipo cuando están... ¿Cómo? ¿Son varios? Cuando es ploidia, ¿los Sí, cromosomas son varios? que tienen más de un par de cromosomas homólogos, claro. Ah, ok, gracias. Tetraploides, hexaploides. Profe, ¿a qué se refiere con locus, que dice posición del alelo en el cromosoma? Claro, porque digamos, los genes ocupan un determinado lugar. Esa posición dentro del cromosoma se denomina locus. Ah, ok, profe. Ese lugar. Sí, locus es una palabra latina. Así que la traducción al español sería como lugar, entre comillas. Muy bueno saberlo. Esos son técnicas mnemotécnicas o sea, relacionar con conceptos más sencillos para que ustedes se acuerden de qué están hablando. En las ciencias naturales principalmente, la dominancia del idioma latín está metido en todas partes. Por eso por ahí saber poliploidía, poli significa muchos. Entonces, si vos tenés una categoría numérica, mono, 1, di, 2, tri, 3, tetra, 4, por ejemplo. Y si vos querés englobar todo lo que son más de 2, entonces decís poli, y ahí incluís los tetra, los tri, los hexa, los deca, que son palabras en latín que significan números en este caso. Por ejemplo, deca sería 10. Y eso
es transversal a las ciencias. Por ejemplo, acá por ejemplo hablamos de tetraploides, pero podemos hablar de podemos hablar en química, por ejemplo, de fosfórico, por ejemplo. Entonces, eso va atravesando todas las ciencias. Buenísimo, gracias, Víctor. Bueno, si después les parece, volvemos. Esto también viene a modo de repaso. Pero que acá es importante empezar a fijarlo. A ver, el ADN se copiaba y se dividía en las células hijas a partir de una célula original o madre. O sea que en principio las células hijas tienen, y también las células haploides, van a tener el mismo material genético que el que tenían los padres. Pero las copias de ese material genético puede tener errores. ¿Sí? Acuérdense que, digamos, es como que el material genético que estaba en la célula, en el núcleo de la célula, en forma de ADN, era copiado a ARN, y finalmente el ARN salía del núcleo celular, llegaba al ribosoma, y ahí se sintetizaba. Bueno, lo cual implicaba una serie de copias, traducciones, también. Bueno, desde la copia del ADN entre la célula original, antes de dividirse. Como también en estos pasos puede haber errores. Cualquier de este tipo de error, en principio, lo llamamos una mutación. Es un cambio en la secuencia del ADN. Eso es una mutación. ¿Qué importancia puede tener las mutaciones? Bueno, eso es otra cosa. ¿Sí? En principio se considera que actualmente, especialmente, pero también Darwin hace hincapié en esto, que los cambios en los organismos en las especies son graduales. Esto implicaba también que, desde el punto de vista más actual, que, digamos, se van produciendo pequeñas mutaciones que tal vez no tienen un impacto importante y que luego, digamos, al acumularse las mutaciones, provocan alguna diferencia que puede llegar a dar especies nuevas. ¿Sí? En general, actualmente, pero también Darwin pensaba que no había cambios bruscos que daban lugar a otras especies, sino que el proceso era gradual, lento. Con los conocimientos actuales podemos decir que los cambios de las mutaciones van siendo lentos, progresivos, acumulativos, que en algún momento podrían desembocar en nuevas características que tiene la población, ¿no? Y bueno, esos cambios constituyen finalmente una etapa en el proceso evolutivo que pueda permitir a las poblaciones adaptarse a las nuevas condiciones ambientales, y cuando las distancias, digamos, con la población original es tan importante que ya tal vez esos organismos no se pueden cruzar con los originales, decimos que estamos ante la presencia de una nueva especie. Bueno, no sé, Carlos, ¿vos levantaste la mano? No. Bueno, lo que está puesto en esta diapositiva es los distintos mecanismos, ¿sí?, o formas o procesos que llevan al cambio del ADN, ¿sí?, que permiten generar nuevas secuencias de ADN. Vuelvo a recordar, estos cambios son al azar. No son para favorecer a los organismos o la población que lo tienen, en los que se producen estos cambios. Son al azar, pero es posible que generen variaciones diferentes. Y estas variaciones, digamos, cuanto más variable va a ser el genotipo de una población, existen más posibilidades de adaptarse a condiciones
nuevas, extremas, o cambios simplemente ambientales que podrían afectar a otros organismos que no presentan las mismas variaciones. Esta es la base de la esencia del concepto de variabilidad, tan importante que pensamos que es para mejorar, digamos, mejorar los cultivos, la producción animal, y también para sostener la vida de los ecosistemas de la Tierra, para sostener finalmente y preservar la vida sobre la Tierra. Bueno, la mayoría, digamos, y también lo podemos leer, y si hay duda lo volvemos a comentar, ¿no? ¿Cuáles son las formas de crear variación? Las formas, los procesos por los cuales el ADN puede cambiar. De vuelta, quería recordar, bueno, la recombinación o el crossing over, la segregación al azar de los cromosomas, directamente se realiza en la meiosis, que era la forma de división celular que da lugar a 4 gametas sexuales haploides, con la mitad del número de cromosomas. ¿Sí? Las mutaciones se pueden dar en células de cualquier parte del organismo, la piel, ¿sí? En cualquier órgano, en cualquier tejido o célula somática, ¿sí? Digamos, para diferenciar lo que son las células reproductivas, decimos somáticas. Pero acuérdense que lo que se transmite a la descendencia, a los hijos, es solamente la información genética que está en las células germinales, o sea, en los espermatozoides y el óvulo. Así que cualquier cambio en una célula somática podrá afectar al organismo que la posee, pero no se va a transmitir a la descendencia. Y finalmente, bueno, en la reproducción, otra fuente de variación importante es que el hijo recibe la mitad de la información del padre y la otra mitad de la madre. O sea que no es igual a ninguno de ellos dos. Pudiendo expresar finalmente, por estas relaciones que también anunció Mendel, por ahí características de los abuelos o bisabuelos, porque tal vez había características recesivas que no fueron expresadas los padres. Así que, digamos, los hijos tienen una variación importante respecto a las características que pueden expresar los padres. Bueno, esto es lo que llamamos fuentes de variación, ¿sí? Que usted lo tiene que conocer bien, porque es una pregunta clave, digamos. ¿Cómo se genera la variación? ¿Cuáles son las fuentes de variación genética? Es para un comentario, para algunos, por ahí los chicos que son ansiosos y que quieren saber cómo mejorar plantas, cómo mejorar animales, lo que se estudia principalmente en mejoramiento vegetal es justamente estas fuentes de variaciones. Entonces lo que se busca, por ejemplo, si hablamos de carne o de leche, tomás el ganado que tenés, el rodeo que tenés, la población que tenés, y buscás los mejores y te concentrás en mejorar los mejores. Y justamente a partir de esta fuente de variaciones. Era solamente un comentario. Ese sería Una básicamente. selección. Es la selección dirigida. La selección natural Claro. haría eso, pero con los mecanismos que justamente estamos estudiando ahora de evolutivos, que justamente es lo que decía Carlos, de que las plantas, por ejemplo, reciben toda la luz solar y utilizan solamente el 1% de esa luz solar. ¿Y por qué solamente el 1%? Y porque es lo que necesitan, y con eso ya le basta. Lo demás, como dice el meme ahora, es avaricia. O sea, usar de más ya es algo innecesario. Si no te sirve, lo dejas así. Es lo que Carlos lo expresa muy bien siempre. No sé si Carlos quiere repetir cómo sería el mecanismo de selección natural, porque el mecanismo de selección dirigida es buscar siempre lo mejor de lo mejor, hasta lo que te da el punto biológico, obviamente.
No, creo que está bien. Sí, alguien dijo selección artificial, eso es selección artificial. Profe, ¿puede explicar de nuevo la recombinación o entrecruzamiento? Crossing over. Sí, los cromosomas homólogos, ¿sí? Como que mezclan parte de su material, digamos, no se separan, preservando, digamos, las características que tenían de los pares, sino que se mezclan también, y esto genera nueva fuente de variación. Antes de, digamos, en la meiosis hay como una migración de los cromosomas a los polos, pero antes de eso, como que se juntan los cromosomas homólogos y hay intercambio de material genético, que da lugar seguramente a nuevas variantes de genes. Claro, profe, gracias. Bueno, esto lo dejo después para que lo miren, para no retrasarnos tanto, pero simplemente lo que explica un poco más detalladamente es cómo se puede producir una mutación, ¿sí? Un error en la copia. Acuérdense que el ADN lo podemos como leer a través de la secuencia de bases nitrogenadas, ¿no? Y que 3 bases nitrogenadas codifican para un aminoácido. Bueno, es fácil que se produzca algún error. Ese tipo de errores, de mutaciones, tienen diferentes nombres. ¿Sí? Sustitución, inserción, bueno, eliminación. Bueno, es como que en algún proceso de copia del ADN que está en el núcleo, hay una letra que está mal copiada, ¿sí? O salteada, o eliminada. Entonces se corre toda la secuencia de lectura y puede ser que todo el polipéptido que estaba conformado por determinados aminoácidos termine siendo totalmente distinto. Tal vez simplemente por el error en la copia de una base nitrogenada, es decir, en un codón. Bueno, no quiero insistir con esto. Lo que quería también presentar acá, que por ahí hay otro tipo de mutaciones que tienen que ver, digamos, con los genes o con los cromosomas, especialmente con los cromosomas que podrían ser más importantes, que podrían dar lugar a un cambio más sustancial, ¿no? Pero, digamos, bueno, explicando lo de mutaciones genéticas, digamos, la tasa de mutación, por ejemplo, en humanos, es de 1 cada 100.000 gametas. Y bueno, que es una tasa bastante elevada. Sin embargo, digamos, no necesariamente esto genera nuevas características. Puede ser que sean, sí, podría haber algunas que son letales para el organismo, porque un cambio tal vez, digamos, el organismo es como un sistema, y podría que un pequeño cambio desarticular ese sistema, hacerlo inviable y llevar a que el embrión no se desarrolle. En otros casos, por ahí esa mutación pasa de ser desapercibida. En general, igual lo que se considera que un proceso de evolución está basado en una serie de mutaciones a lo largo del tiempo, pequeñas mutaciones, que se van acumulando, hasta que tal vez le otorgan a los organismos que la poseen alguna ventaja adaptativa en el ambiente que se encuentra, ¿no? Diferenciándolos del resto. Ahora, el caso de los cromosomas, bueno, es por ahí, son cambios más importantes, porque estamos hablando de que todo el cromosoma varía. Por ejemplo, entre el hombre y sus primos más cercanos, los monos antropomorfos, como el gorila, el chimpancé, el orangután, hubo un cambio en el proceso evolutivo que fue la unión de 2 cromosomas pequeños en uno más grande, el cromosoma 2. En el resto, nuestros primos siguen siendo separados. El hombre dio lugar a un cromosoma más grande.
Después también tenemos que a veces cambios bruscos en los cromosomas darían lugar a especies nuevas. Esto, digamos, o variantes importantes dentro de la especie que podrían llegar a ser incompatibles, por lo menos reproductivamente, de las que originar. Eso en las plantas es bastante común, es lo que llamamos la poliploidía, ¿no? Que a veces casi son variaciones bruscas que pueden ser inducidas por el hombre, pero también naturalmente, donde hay plantas que provienen de plantas diploides y hay un proceso brusco de cambio cromosómico que la lleva a ser tetraploides, hexaploides. El trigo y el maíz más común es diploide, pero hay variantes silvestres del trigo que son poliploides. Y bueno, y ya que hablamos de trigo, también queremos mencionar que el trigo tiene un genotipo bastante complejo. Algunos dicen que es más complejo el ser humano. Hablan de 80.000 genes, cuando en el hombre algunos dicen que son 25.000, 30.000. Bueno, hay variaciones, pero aparentemente menos inclusive que un trigo que uno pensaría que es una planta genéticamente más simple que un animal superior como somos nosotros. Bueno, esto para recordar también la estructura, la disposición del ADN, por si alguno quería... Bueno, los puse por si había alguna pregunta, como para mostrarlo y recordarlo, ¿no? Lo que sería un nucleótido, pero bueno, si no hay ninguna pregunta, sigo. No hay preguntas. Bueno, empezaría entonces por la segunda parte de evolución, que tengo que hacer unos cambios acá, cerrar esto y abrir la otra que tengo en otro PowerPoint. Profe, una consulta. ¿Este PowerPoint ya está subido en lo que es el aula Lo vamos a virtual? subir porque siempre algún toque le hice diferente. Perdóname. Además, hasta lo que di, ayer me tenté y, perdón Carlos, también. Si no lo dejamos poner el que viene, no hace falta, pero no sé, encontré algo interesante y le puse unas fotitos. Sí, una foto. Hay un par de cosas distintas, pero yo las fui siguiendo. Estaban subidas y no estaban accesibles. Ya están accesibles ahora. Cambié. Así que ahora tienen la guía que es la del 2020, dice 2020, pero es la misma que de este año. Está nombrada. Mientras vos cargás, yo les comento. En la unidad 3 evolución, que antes estaba cerrada, ahora está la guía de estudio número 3, que es de evolución, que dice 2020, pero es la misma. No le cambiamos el nombre nada más. Está esta presentación en PPT y lo que está en PDF es lo que va a dar César ahora, que yo lo voy a ir siguiendo para ver si hay algún cambio. Si veo que hiciste muchos cambios, te pido que me la pases y la cambio. Pero sí, ya está disponible. Y hoy a la tarde van a tener el enlace a la carpeta que ya conocen, el enlace a la clase grabada. A esta clase grabada. Vale, gracias. Digo, así tienen todo a mano. Bueno, seguimos acá con... bueno, Darwin escribe acerca del origen de las especies en el siglo XIX, ¿no? Ese libro se edita en 1859. Los conocimientos, obviamente, sobre genética y evolución avanzaron durante el siglo XX y finalmente dieron lugar a lo que se llama la teoría sintética o neodarwiniana, ¿no? O sea, digamos, basados en los conceptos de Darwin, actualizados, ¿no? Digamos, neo significa nuevo. Sería como una actualización a la luz de los nuevos conocimientos de la teoría darwiniana, que incluye conceptos que provienen de la genética, de Dosansky, que estudió
sobre todo la mosca de los frutos, que es uno de los animales más estudiados desde el punto de vista genética, y de taxónomos y paleontólogos como, bueno, Mayer y el paleontólogo Simpson. Simpson aparte tiene algunos libros muy interesantes sobre el sentido de la evolución, que por ahí están disponibles, están digitalizados o en internet lo pueden encontrar. Yo lo compré hace años, tengo un librito nada más, pero no tengo nada de él en forma digital. Bueno, obviamente la teoría neodarwiniana acepta los postulados de Darwin, simplemente los amplía. Por ahí explica un poco mejor la fuente de variación, que son las que acabamos de mencionar. ¿Cómo aparece esa variación? ¿Sí? Darwin lo que valoraba era que existían las poblaciones variaciones, pero obviamente no podía explicar muy bien la fuente de variación. Es más, ahí se les complicaba porque él hablaba de la herencia mezclada. Con lo cual, inclusive ese mecanismo hacía que la variabilidad se redujera. Él veía que las poblaciones tenían mucha variación, ¿no? Lo observaba. Cuando veía poblaciones de los pinzones en las Galápagos, veía que había diferentes, si bien había como un patrón más o menos común de todos los pájaros, no eran totalmente diferentes, pero había diferencia en el pico, en el tamaño, el grosor. Sí, que seguramente eso lo asoció también a diferentes formas de obtener el alimento. Bueno, lo que aportan estas nuevas teorías, o estos nuevos conocimientos, es la fuente de variación. ¿Sí? Digamos, introdujeron el concepto de variabilidad genética. Es decir, que las poblaciones tenían un genotipo que, como sabemos, por más que tenga una cierta similitud que permite a los integrantes de la población ser compatibles sexualmente, reproductivamente, no obstante esto, cada individuo tiene variaciones, ¿sí? Más o menos importantes entre el genotipo de los integrantes de su misma población, respecto a los integrantes de su misma población. Y como sabemos, esa variabilidad está dada por la fuente de variación que mencionamos en las diapositivas anteriores. Las mutaciones, ¿sí? El entrecruzamiento, las recombinaciones. Además, obviamente, en el caso de la reproducción sexual, del aporte genético de los padres. Bueno, sobre esta variabilidad, la variabilidad genética que se expresa fenotípicamente, actúa el medio ambiente, actúa la selección natural. Así que en eso también se mantiene el concepto de Darwin, que es, digamos, variabilidad, gran cantidad de descendientes y el efecto selector de la naturaleza, del ambiente. Bueno, en esta diapositiva, bueno, volvemos a tomar el concepto, porque para Darwin fue muy importante. El tema él se oponía tenazmente al concepto de saltacionismo. Pero claro, por ahí, digamos, inclusive hoy los científicos dedicados a evolución creen más en un proceso gradual, en pequeños cambios, digamos, producto de la fuente de variación que acabo de mencionar, que terminan acumulando variaciones a lo largo del tiempo que pueden llegar finalmente a dar lugar a nuevas características poblacionales, finalmente a nuevas especies. En realidad, el tema del saltacionismo era muy importante en tiempos de Darwin, en el siglo XIX, porque algunos consideraban tal vez que, digamos, o mal interpretaban el concepto de evolución, pensando que tal vez a partir de, no sé, de un huevo podía aparecer un ratón. Entonces él se opuso férreamente a esto, porque casi lo consideraba como un proceso creacionista, o sea, que podía ser, digamos, acto de la creación divina.
Y él decía que justamente la evolución se podía describir básicamente en función de los estudios científicos, ¿sí? En función de lo que podía reconocer y prever la ciencia, en función de los hechos observables. Y no podíamos pensar en procesos de creación divina. ¿Sí? Digamos, él creía en el materialismo, digamos, en una filosofía materialista, que de alguna forma es lo que sirve o nutre a la ciencia. Bueno, de todas maneras, estos procesos graduales son aún considerados válidos. ¿Sí? Que la mayoría de los científicos piensan que en general hay un proceso gradual, de cambio lento. Pero es cierto también que puede haber procesos bruscos. De hecho, en el registro fósil hay situaciones de cambio brusco en las mutaciones. Y como puede ocurrir, un cambio en los cromosomas, bueno, es como un salto brusco, es un tipo de macromutación. Porque, digamos, la identidad de una especie es el número de cromosomas. Si cambia el número de cromosomas, estamos ya en presencia de una especie. Bueno, por ahora bien, ahora lo que vamos a presentar son lo que se llaman evidencias de la evolución, ¿sí? O pruebas directas e indirectas de la evolución. Hay un montón de disciplinas que de alguna forma aportan evidencias para considerar válida la evolución, porque la evolución igual sigue siendo una teoría ampliamente reconocida, aceptada, pero no deja de ser discutida. De hecho, bueno, el alcance de la evolución hace que también a veces sea difícil, a través del método científico, poner a prueba algunos de sus enunciados, de sus propuestas. Por ahí también esto hace que algunos científicos digan, bueno, que no es del todo en su conjunto la teoría evolutiva científica, porque para que sea científico, una teoría, cada una de sus propuestas, sus enunciados, debería ser sometida a un proceso de contrastación, de evaluación, de ensayo, y hay cosas que por ahí que enuncia la teoría de evolución que no permite que esto ocurra, por la amplitud de la trascendencia de esta teoría, lo cual obviamente también es muy difícil, pero que poner a prueba todo lo que dice una teoría, sobre todo con el rigor que implicaría el método científico. Bueno, vamos a, digamos, ¿por qué creemos en la evolución? ¿Sí? Esto sería la idea de estas diapositivas. ¿Qué es lo que ven los científicos que les permite creer en la evolución? Bueno, en la paleontología, cuando hablamos de paleontología hablamos de restos fósiles, ¿sí? Registros fósiles. ¿Qué es un registro fósil? Bueno, o es el resto de un organismo, de la parte del organismo que se ha conservado, sí, la mayoría de los organismos no se han conservado. O sea que además, tener un resto fósil no es fácil. Generalmente los restos fósiles son incompletos. Pero bueno, eso es un resto fósil. El resto de algún organismo que se ha conservado. ¿Sí? Hay maderas que se han petrificado, entonces se conservan. ¿Hay alguna pregunta? Hay huesos que se han conservado, ¿sí? Que son la excepción. Hay por ahí huellas que han quedado, ¿sí? No quedó el resto del organismo,
de una planta o un animal, pero quedó una huella impregnada sobre una roca, sobre un sedimento de un río, de un lago, en el fondo de un pantano. Bueno, algún rastro que indica que hubo formas de vida que tal vez ya no están presentes. Eso es digamos, lo que estudia la paleontología. Eso es lo que es un registro fósil. Bueno, estas evidencias de formas de vidas del pasado son los que también, digamos, nos convencen de que existió la evolución. Otra ciencia que también nos permite pensar en antepasados comunes es la anatomía comparada. A través básicamente de tres tipos de órganos que encuentra la anatomía comparada, que son los órganos homólogos, los órganos análogos y los órganos vestigiales. Es decir, lo que observa la anatomía comparada es que hay estructuras en especies muy diferentes semejantes, ¿sí? Que por ahí inclusive tienen hasta funciones muy diferentes. Estas coincidencias en sus estructuras llevan a pensar a antepasados comunes, o sea que todas tuvieron un antepasado común. Por ejemplo, la estructura en los miembros anteriores de las aves, de la ballena, del hombre, de los delfines, de un perro, son muy semejantes. ¿Sí? O sea, con lo cual se considera que tuvieron un origen común, aunque cumplan funciones diferentes. Ahora vamos a ver un esquema de esto. Otro ejemplo sería el desarrollo de los embriones. Todos los vertebrados coinciden en el desarrollo embrionario en las primeras etapas, por ejemplo. Nico, aguantame un cachito que ya llego con eso. Ah, bueno. No, después lo vemos. No, Perfecto. en esta diapositiva se ven los miembros anteriores del hombre, el perro, el pájaro y ballena. Fíjense que cumplen funciones muy diferentes. El hombre para agarrar, el perro para caminar, el pájaro para volar y la ballena o el delfín para nadar. Sin embargo, la estructura, ¿sí?, de los huesos y los dedos, aunque en algunos esté más o menos atrofiado o reducido, son los mismos, son 5. A eso se le llaman órganos homólogos. Igual origen, o sea, suponemos que tuvieron o el mismo origen en un antepasado común, cumpliendo en estas especies funciones diferentes. Volvemos para atrás. Después vamos al ejemplo de Nico, que, bueno, que yo, digamos, lo separé y que lo nombré como aportes de la embriología a la evolución. Bueno, ¿qué más? Después también, digamos, hay otro tipo de comparaciones que son los órganos análogos, que tienen que ver con origen diferente pero función parecida. Y eso tiene que ver por el efecto, eso indica que también la importancia de las condiciones ambientales, que también lleva a tener funciones semejantes por más que tuvieron orígenes muy distantes. Bueno, otro tipo de información, de estudios que también nos hablan de antepasados comunes, de procesos evolutivos semejantes, es la sistemática. La agrupación, la clasificación de plantas nos facilita entender las semejanzas y pensar en orígenes, en historias evolutivas semejantes. La biografía es otra ciencia que también nos aporta pruebas a la evolución. ¿Sí? En general uno encuentra que en situaciones geográficas cercanas
especies semejantes, ¿sí? Esto nos haría pensar de que tuvieron un antepasado común que fue ampliando su área de distribución y que finalmente condiciones diferentes ejercieron distintas presiones selectivas que llevaron a cierta diferenciación a partir de una misma población. Bueno, también encontramos aportes desde la genética y la biología molecular. ¿Cuáles son esas semejanzas que nos llaman la atención y que nos están hablando de alguna forma de antepasados comunes? Bueno, el ADN ya dijimos que es semejante en bacterias, en plantas, en animales, ¿sí? En las proteínas formadas, en los aminoácidos también son muy semejantes entre ellos, ¿sí? Hay básicamente 20 aminoácidos en la mayoría de los organismos. Fíjense en cuanto a los genes, con respecto a nuestros primos más cercanos, los chimpancés, que nos está hablando de que tuvimos antepasados comunes bastante recientes. Reciente estamos hablando de 5 o 6 millones de años, ¿no? Pero fíjense que tenemos, según por lo menos este trabajo que yo leí, unos 25.000 genes que compartimos con el chimpancé. ¿Sí? De todo el material genético, casi el 99% es igual entre chimpancé y hombre. Profe, Sí. una consulta. Me quedó una duda de la diapositiva anterior de los órganos vestigiales. ¿A qué se refería? Como dijo que los órganos análogos tenían diferente origen, pero similar la función. Claro, hay algunos órganos que tal vez dejaron de ser funcionales o útiles y se han ido atrofiando, pero que están presentes por ahí en otras especies. El Entonces, apéndice, por ejemplo. también nos remite a pensar que hubo un antepasado común. Qué sé yo, el apéndice prácticamente es un órgano vestigial. Claro, El en nosotros, coxis, porque aparentemente nos lleva a pensar que era restos de una cola en nuestros antepasados. Una cola que ya no tenemos del ser humano. Los huesos del coxis remiten a eso. Es como un órgano atrofiado, que ya un vestigio de algo pasado. Ok, gracias. Bueno, acá está lo que les decía Nicolás. ¿Querés comentarlo vos, lo de embriología comparada? sí, bueno, me adelanté un poco. Básicamente es que el desarrollo, cuando nosotros miramos, por ejemplo, una especie de pez, una especie de ave, una especie de mamífero, y el humano, por ejemplo, en el desarrollo desde la cigota, cuando se forma cuando ya se juntan el óvulo y el espermatozoide, y el desarrollo embrionario comienza a darse, se da en las primeras etapas, es muy similar, y no se pueden incluso, o sea, si hay alguien que no tiene conocimiento, no podría diferenciar. Solamente en las etapas más avanzadas, cuando empiezan a desarrollarse los órganos más específicos, o la forma más específica. Pero en síntesis, podríamos decir que si nosotros miramos el desarrollo embrionario, al comienzo parecemos pececitos o renacuajos, y después se va perdiendo, en el caso de los humanos se pierde, por ejemplo, la parte de la cola, y se empieza a desarrollar las piernas, los brazos, y en el caso de las aves y las otras especies sería así. En las primeras etapas somos todos similares, y ya después se van dando las diferencias, después de un cierto tiempo, digamos. O sea, eso sería gráficamente. Ahora, científicamente, te dejo, Sí, César, que lo claro. explique. No, lo que hace suponer es que tenemos todavía genes comunes con un reptil, con cualquier otro organismo, que justamente esos genes expresan la primera etapa del desarrollo embrionario. Entonces las primeras etapas son comunes a una rana nuestra. Y también otra evidencia sería que en ese desarrollo embrionario es como que pasamos por distintas etapas, desde
un pez, un reptil, y después recién empezamos a tener características propias humanas, que estarían haciendo pensar en, bueno, en cambios genéticos que se produjeron en etapas más recientes de la diferenciación con aquellos con los cuales tuvimos ancestros comunes hace muchos millones de años. Bueno, la bioquímica, bueno, las características que compartimos con nuestros primos, ¿no? Con el chimpancé, los gorilas, el orangután. En cuanto a la hemoglobina, bueno, el citocromo. Bueno, no, esto creo que lo pueden leer sin que yo comente ya nada más. Fíjense que los mecanismos respiratorios son comunes, ¿no? A bacterias, a cualquier planta, a los animales, al hombre. Y que, bueno, las apariencias semejantes con los monos antropomorfos también están respaldadas por cuestiones genéticas, bioquímicas, ¿no? Que nos indican esa similitud y nos remite a pensar que la separación de ancestros comunes fue obviamente mucho más reciente que con un reptil, con un ave. En el caso del chimpancé hay trabajos que hablan de 5 o 6 millones de años, que se produjo la separación de lo que hoy serían los chimpancés, ¿sí? No venimos de los chimpancés, de los monos. Tuvimos con ellos antepasados comunes, ¿no? Queda claro eso. Bueno. Y en esta diapositiva por ahí hay cosas que son más importantes, por lo menos para nuestro trabajo como agrónomos. Que sería, digamos, otras mecanismos de selección, en algunos casos artificial, que el hombre ejerce para mejorar las plantas y los animales en el sentido que le interesan a él. Que lo ha hecho, bueno, desde que el hombre empezó a cultivar plantas y crear animales, hace más o menos 10.000 años. Lo que se conoce como el inicio de la revolución agrícola. ¿Sí? No confundir con la revolución verde, que después vamos a hablar y es más reciente, sino la revolución agrícola que le permitió al hombre empezar a seleccionar y a cultivar sus alimentos y criar sus animales, y este hecho fue tan trascendente que permitió el asentamiento, o sea, el cambio de ser un nómade a un sedentario, e iniciar el aumento de la densidad poblacional y permitir el desarrollo de las sociedades, la división de tareas, de profesiones. Bueno, estos procesos de selección, en algunos casos artificiales y otros no, son evidencias de microevolución, porque se produce en corto tiempo, en un relativamente corto tiempo, orientadas por el hombre, o otro tipo de evidencias son, por ejemplo, la adquisición de resistencia de las bacterias a los antibióticos. Ustedes habrán escuchado que recomiendan el uso de antibióticos en forma muy controlada por los médicos, en un tiempo determinado, suelen ser 7-8 días, no más, en las dosis adecuadas, porque, digamos, un mal uso puede estar generando presiones selectivas que favorezcan la resistencia o la adquisición de resistencia de ciertas poblaciones bacterianas, y entonces después no tenemos antibióticos para controlarlas. Otros ejemplos son la adquisición de resistencia de las llamadas malezas a los herbicidas que antes los controlaban, o de los insectos a los insecticidas que antes los mataban, o de los fungicidas, o de los hongos a los fungicidas que antes también los mataban. Digamos, el proceso de adquisición de resistencia en agricultura, en producción agropecuaria, se ve
como un proceso cada vez más rápido. De hecho, para tocar un tema vigente, vemos que cada vez hay más especies o cultivares resistentes al herbicida glifosato. Y esto está llevando a pensar en el cambio por otro tipo de herbicidas, como es el caso del glufosinato de amonio, que es un herbicida también total. Mata a cualquier planta. Bueno, dentro de la selección artificial tenemos acá un ejemplo, por ahí de los más cercanos a nosotros, ¿no? Fíjense, de una especie llamada Brassica oleracea, se obtuvieron un montón de especies que son comunes en nuestra cocina. Y otras que también se usan mucho en agronomía, como es la mostaza. La mostaza ahora también propuesta como cultivo de invierno para recuperar la materia orgánica del suelo, y también podría tener un uso como biocombustible. Bueno, recomponer por ahí las propiedades que puedan ser degradadas por el monocultivo de soja. Bueno, yendo a la diapositiva que estamos viendo, vemos que de este antepasado llamado Brassica oleracea se obtuvo el col rábano, que es una especie dulce que se utiliza mucho en Europa, en Europa central y norte. Tiene como un tallo engrosado y hojas que también se consumen. Y después tenemos, bueno, la berza, que es un tipo de coliflor, el repollo, los repollitos de Bruselas, brócoli, todos tienen el mismo antepasado común. Y también, bueno, que creo que lo están por acá, y la mostaza, la semilla de mostaza, también tiene el mismo antepasado común, que es esta Brassica oleracea. Sí, obviamente, esos procesos de selección son artificiales. ¿Por qué artificial? Porque fueron dirigidos por el hombre. César. Sí. Una alumna pregunta, ¿dónde podemos buscar información sobre el tema del glufosinato de amonio y del trigo HB4? Bueno, después me fijo a ver qué les paso, pero justamente tengo que hablar el lunes que viene en un seminario especial de esos temas, pero después veo a ver qué les puedo pasar, pero a ver, si ustedes buscan en internet hay un montón. Claro, pero yo creo que se refiere a alguna fuente objetiva de información, porque bueno, puede ser que haya muchas fuentes así como un poco... Sí, a ver, por ahí lo cierto es que, bueno, ya que estamos, el HB4 es un trigo que tiene un evento transgénico que proviene de otra planta, ¿no? Que es el girasol. Justamente transgénico se le llama a esos organismos que le han introducido una secuencia de ADN de otra especie. Bueno, después podemos charlar, pero digamos, no es solo la única forma de alterar o modificar genéticamente por el hombre el ADN, pero bueno, es uno de las formas hasta ahora que obtienen cambios sustanciales, ¿no? Que es la transgénesis. ¿Sí? La introducción básicamente de un gen de una especie en otra, diferente. Eso es transgénesis. El HB4 es un trigo que justamente le han, bueno, introducido un gen del girasol que le permite, en principio, resistir a la sequía y a la salinización, con lo cual el trigo podría ser sembrado. Pero ahí hay otra cuestión, que al decir de justamente la investigadora que lo llevó a cabo, que se llama Beatriz Chan, que es una investigadora argentina de la Universidad Litoral y del CONICET, le introdujo también resistencia al glufosinato de amonio, que en realidad ella dice que lo utilizó como un marcador. Es decir,
Generalmente estos procesos de transgénesis no hay solamente la introducción en la nueva especie de una secuencia genética que confiere resistencia, por ejemplo, en este caso a la sequía, sino que también hay como una estructura genética que lo acompaña, que permite, digamos, activar los genes, duplicarlos, identificarlos, por eso la presencia de estos marcadores. Y lo más controvertido de este HB4 es justamente la presencia de la resistencia al glufosinato de amonio, que termina como desmereciendo la capacidad de resistencia a la sequía en este trigo. Porque justamente es lo que más le interesa a las empresas y a la parte productiva, es ver cómo controlamos las malezas, teniendo presente que el glifosato dejó de ser un poco útil. Y entonces, bueno, tuvieron para los ecologistas, por decirlo de alguna forma, en los cuales, qué sé yo, me incluyo, la desafortunada, bueno, hecho de haber utilizado como marcador justamente el gen de resistencia al glufosinato de amonio. Con lo cual, eso va a llevar a que los productores usen mucho glufosinato de amonio, y en el pan, en el trigo y en todos los productos que tengan harina de trigo, pudieran llevar a tener la presencia de este tóxico, que puede ser más tóxico que el propio glifosato. De hecho, este hecho es lo que limita la aprobación, porque podría ser no aceptado por nuestro principal comprador de trigo, que es Brasil. Bien. Bueno, después me fijo y algo subo al aula virtual de este tema y se los mando. Otra consulta dice la mostaza como biocombustible. Sí, bueno, la mostaza tiene un cierto contenido de aceite, como la soja, que puede usarse como biocombustible. Entonces, para recomponer la materia orgánica en el suelo, se está proponiendo lo que se llaman los cultivos de servicios, que son aquellos que se siembran entre el cultivo principal, que se utiliza se entierra después para, lo cual aporta materia orgánica, pero también permitiría extraer la semilla para uso como biocombustible. Genial, profe. Después, esto lo del HB4 y el seminario y demás, ¿lo puedes subir al foro o en algún lado para después, para hallarse más? Que está bueno. Bueno, sí, yo no me quería adelantar porque, a ver, de hecho, la semana que viene, ¿no, Carlos? Creo que vamos a hablar de un seminario que va a tocar algo de estos temas, Sí. y después inclusive, un poco más adelante, hablamos de justamente del modelo agropecuario. Entonces, Genial, genial. Entonces, miren, sería bueno que primero ustedes se dediquen a conocer los mecanismos básicos, que es lo que estamos dando ahora, para después entender un poquito mejor el tema de mayor complejidad. Pero de hecho ya la semana que viene vamos a hablar un poco de esto, porque el trabajo práctico 3 en realidad es un seminario sobre mejoramiento vegetal. Y ahí tomamos también un poco de estas cosas. Bueno, en esta diapositiva lo que queremos mostrar también es, además de los órganos homólogos, que está en esta y en la siguiente, este proceso digamos, evolutivo a partir de un ancestro común que puede dar lugar a diferentes especies, que esto es lo que se piensa con la mayoría de los mamíferos actuales, digamos, que tuvieron lugar a partir de un ancestro común que es la musaraña, un pequeño animal a partir del cual se originaron el perro, el mono, bueno, la ballena, los delfines, que son mamíferos, que habitan en diferentes lugares, murciélago.
Este proceso de diferenciación a partir de un ancestro común se lo llama radiación adaptativa. Adaptativa porque evidentemente la dispersión de este ancestro común en diferentes áreas, con condiciones ambientales diferentes, con presiones selectivas diferentes, ¿sí?, dio lugar a que la selección natural orientara la evolución, dando lugar a formas que, si bien mantienen estructuras semejantes a sus antepasados comunes, bueno, evidentemente se han diferenciado, logrando adaptarse a condiciones acuáticas como los delfines y las ballenas, poder volar como los murciélagos, o bueno, o simplemente caminar sobre la tierra. Seguimos. Acá hay otro ejemplo que se llama también radiación adaptativa en pájaros de las islas de Hawái. Proceso posiblemente que, digamos, que llevó menos tiempo. Evidentemente, en las islas podemos encontrar situaciones muy diferentes al continente. ¿Por qué? Porque posiblemente en esas islas las condiciones y los procesos de selección natural hayan sido diferentes. Digamos, la eventualidad en la llegada de un grupo de pájaros desde el continente a las islas, que generalmente no son eventos frecuentes, o sea, por ahí fueron arrastrados a alguna tormenta, como también ocurrió con los pinzones en las Galápagos, y la ausencia de competidores y depredadores permitió esta diferenciación en tiempos relativamente cortos, evolutivamente hablando, que da lugar que de un grupo de pájaros se diferencian muchas especies, ¿sí? Y esto tiene lugar justamente por los procesos que son muy diferentes a lo que pueden ocurrir en el continente, sometidos a la mayor nivel de competencia, a otros depredadores, que en las islas seguramente estuvieron diferentes. De modo tal que la competencia se dio fundamentalmente entre las mismas pájaros, digamos, entre las mismas aves, que llevaron a diferencias que terminaron dando lugar a muchas variedades de pájaros diferentes, inclusive especies, digamos, porque ya entre unas y otras posiblemente hay barreras reproductivas que no permiten reproducirse, y por eso hablamos de especies diferentes. Digamos, la oportunidad de obtener alimento condujo a estas condiciones, que uno puede ver básicamente en su pico, en su tamaño, en sus formas, en sus largos, en su estructura de pico, que nos permiten, digamos, relacionarlos con una fuente de alimento. ¿Sí? Por ahí picos más robustos que permiten romper carozos y obtener las semillas que se encuentran adentro de esos carozos, que pueden ser muy duros. Picos alargados que tal vez permiten obtener larvas o gusanos en la corteza de árboles o excavando el suelo. Sí, otros picos que por ahí les permiten obtener más fácilmente semillas de flores, ¿sí? o néctar o otras sustancias que pueden servir de alimento. Bueno, y digamos, otros aspectos también que considera la evolución es lo que se llama la convergencia, la evolución convergente. Esto es lo que pone en importancia, en valor, es la fuerza del cambio que pueden tener las condiciones ambientales para organismos o especies de muy diferente forma adquieran características funcionales semejantes, por más que provengan de antepasados muy disímiles. Esto también es un hecho, digamos, que recoge, digamos, la evolución. Fíjense, digamos, las estructuras parecidas que pueden tener antepasados prehistóricos, el tiburón o el delfín,
determinados, digamos, por la necesidad, digamos, de nadar y de velocidad en el agua, que tienen estos tres organismos. Algunos que por ahí ya no están, como el ictiosaurio, pero justamente tienen un aspecto muy semejante entre sí. A pesar que vienen antepasados muy diferentes. ¿Sí? Digamos, esta evolución convergente está dado, digamos, por la adaptación que tienen organismos diferentes en ambientes comunes que obviamente requiere, digamos, adaptaciones funcionales semejantes. Bueno, lo mismo puede ocurrir con la ardilla y un marsupial, que obviamente tienen origen muy diferente, pero aspectos semejantes, pueden planear, pueden, ¿sí? Les da una apariencia muy parecida, ¿sí? O sea, tienen funciones semejantes y orígenes muy diferentes. ¿Sí? De esto también nos hablaba la anatomía comparada, ¿no? Lo que son los procesos, las funciones, los órganos análogos. ¿Sí? Tienen funciones semejantes, pero orígenes diferentes. A diferencia de lo que eran los órganos homólogos, que eran orígenes semejantes y funciones diferentes. Bueno, lo mismo también podemos observar entre el colibrí y la polilla. Bueno, esto de diapositiva, digamos, tal vez lo más importante tiene que ver con lo que, digamos, nos permite entender la evolución, ¿no? La historia, digamos, la evolución como un hecho histórico, la evolución con la importancia de reconocer antepasados comunes, ancestros comunes, y como cambios graduales. Y bueno, vamos a tratar de, no sé si llegamos, pero bueno, vamos a ver si llegamos a presentar otros hechos que, digamos, que implican mecanismos diferentes a la selección natural, digamos, a la evolución en función de las características, digamos, digamos, de la adaptación de los organismos, sino cambios que son fortuitos, que no llevan a una mejor adaptación de las poblaciones. A esto lo llamamos deriva genética. Es como pérdida de variabilidad, pero que no está dada por el proceso de selección natural, sino por cambios fortuitos, ¿sí? Que le hacen perder variabilidad a las poblaciones y que no resulta en una mejor adaptación. ¿Sí? Hasta ahora hablamos de evolución por selección natural. Se producen cambios por las fuentes de variación que mencionamos y, digamos, de alguna forma el ambiente selecciona aquellos organismos que están más ajustados a ese ambiente, más adaptados al ambiente. Acá no. Acá este proceso es pérdida de variabilidad genética por situaciones imprevistas, azarosas. Y básicamente mencionamos a dos. Uno se llama cuello de botella y el otro efecto fundador. Que vamos a tratar de enunciarlo rápidamente, aunque después volvamos por ahí la clase que viene a repasar todo esto o a discutirlo y contestar las preguntas, porque seguramente van a dejar muchas dudas. El cuello de botella hace referencia por ahí a un proceso inesperado, causado por una caza indiscriminada, una muerte masiva de organismos que no tienen que ver con la selección natural, que puede ser causada por el hombre. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, un cambio repentino del clima, enfermedades. Bueno, y se lo llama cuello de botella porque como que la población pasa por un cuello estrecho donde se seleccionan arbitrariamente los organismos, pero también eso causa un efecto grave, digamos, en la composición, en la variabilidad genética. Esa población se puede volver a recomponer en número. O sea, tal vez puede volver a
a tomar un tamaño poblacional semejante al que tenía antes del proceso de extinción o de drástica reducción numérica. Lo que no va a poder recomponer es su variabilidad genética. ¿Sí? Digamos, las variaciones genéticas que había en esa población, que se perdieron porque desaparecieron al morir los integrantes que las poseían, los organismos que las poseían, en ese brusco descenso poblacional, no van a poder ser generadas nuevamente, a la par de lo que puede recomponerse su población, el número de su población. Porque esa variabilidad genética se consiguió en miles de años, durante miles de años. Con lo cual, se produjo una pérdida de variabilidad genética que no se va a poder recomponer. Por eso se llama deriva genética, por un fenómeno que se llama efecto cuello-botella. Hay algunos otros ejemplos, como pueden ser los elefantes marinos, que sufrieron la caza del hombre y una reducción poblacional brusca. Luego existieron regulaciones que permitieron recomponer la población de los elefantes marinos. Pero estudios genéticos comprobaron que las semejanzas entre unos y otros eran muy altas, con lo cual, digamos, en ese proceso de extinción causado por la caza del hombre de los elefantes marinos y la posterior recuperación del número de la población de los elefantes marinos, no pudo recomponer esa variabilidad genética. Es decir, análisis genéticos permitieron encontrar que eran muy semejantes, ¿sí?, las crías de los elefantes marinos entre sí. Lo cual, ¿cuál es el problema de esto? Bueno, seguramente los va a tornar mucho más vulnerables esta población que la anterior, que tenía mayor variabilidad genética, ante enfermedades. Es decir, si aparece un virus que se contagia a uno, va a contagiar a todos. ¿Sí? Si hay un cambio de temperatura, bueno, todos van a ser afectados por igual. No va a haber algunos más resistentes o menos. O por lo menos la mayoría se va a comportar más homogéneamente, porque son todos mucho más parecidos genéticamente. En ese proceso de cuello de botella se perdió gran parte de su variabilidad genética, por más que la población recuperó el valor, el tamaño poblacional de sus ancestros antes de la extinción masiva causada por el hombre por la caza de esos animales. Camila te pregunta si esto siempre ocurre por causa del hombre o podría ser natural. No te escuché, Carlos. Que Camila pregunta, Camila Pacetti, si puede ser causa del hombre o podría ser causa natural. Naturalmente también puede ser natural, sí.